¿Crees que la humanidad algún día logre la teletransportación estilo Star Trek? No lo creo porque la teletransportación implicaría mover las partículas de donde están a otro lado. Y mover las partículas y reorganizarlas tiene problemas. Entonces, en realidad lo que se hacía era reconstruir, lo que proponía la teleportación de Star Trek, si mal no recuerdo, era la reconstrucción de la persona con la misma información, pero con otras moléculas que hubiera en el ambiente. La pregunta es, ¿la persona que es reconstruida o que lanzas sus partículas y las reordenas es la misma persona o es distinta? Desde un punto de vista molecular es totalmente nueva. No es la misma persona. Es como cuando te dicen, puedes cargar tu conciencia en un ordenador, cosa que no estamos, estamos más cerca de volar agitando los brazos que de lograr eso, ¿no? Que es el sueño de los transhumanistas. Pero, suponiendo que se pudiera cargar tu conciencia en un programa informático, ¿serías tú? Sería la misma información, pero no tendría el mismo origen. No sería el resultado de las experiencias, vivencias, llantos, alegrías, buenos ratos, malos ratos, golpizas, orgasmos, tristezas, triunfos y fracasos que conforman la experiencia complejísima que da como resultado tu conciencia. El hecho de que esté subida a un ordenador, un computador, una computadora, ya no la hace tú, ya no eres tú. Porque además sus vivencias empiezan a ser en ese instante distintas de las tuyas. Así que si no eres tú, ¿para qué quieres que te teletransporten? Y no hay certeza de que seas tú, por supuesto. No hay certeza de que seas tú. Sí, fíjate, me estaba acordando de ese Ley del Bosque que nos cuenta de un capítulo de Star Trek donde el capitán Kirk tuvo un problema con la teletransportación y se creó una copia malvada, que es una versión del gemelo malvado, que es un tópico muy común en la televisión estadounidense, sobre todo el gemelo malvado. En las telenovelas lo usaban mucho. Así que sí, sí apareció la copia malvada que lo hubo que destruir.